Si quisiéramos expresar una diferencia, ¿cómo sería la mejor forma? Porque digamos que con lo que usted nos dice, pues todo es una norma, tanto la ley como los decretos se entiende como norma y son preceptos para cumplir. Entonces, ¿cómo sería para poder dar una diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre norma y ley? A ver, muy sencillo. ¿Qué hace? ¿Cuál es la norma en jerarquía superior después de la Constitución? La ley. Pero entre las leyes hay distintas categorías. Hay leyes orgánicas, hay leyes estatutarias, hay leyes cuadro, hay distintas categorías de leyes y eso lo van a ver ustedes en derecho constitucional colombiano. Entonces, la ley es una norma, la Constitución es una norma, pero de la norma constitucional emanan todo el resto del ordenamiento jurídico. Ahora hay normas que expide el Congreso. Hemos visto que el Congreso expide los actos legislativos y entonces hace las veces de constituyente derivado, pero también expide la ley, entonces hace las veces de poder constituido. Pero el presidente de la República, cabeza de la rama ejecutiva, expide decretos, que son normas expedidas por la rama ejecutiva, que no legisla, sino que en desarrollo de la Constitución y de la ley expide unos decretos para cumplir con la ley. Por eso ustedes verán en derecho administrativo las distintas clases de decretos que expide el presidente de la República. Los decretos leyes, los decretos reglamentarios, etcétera, y todas son normas expedidas por el Ejecutivo, pero que no son leyes, son decretos, pero también expide resoluciones y así sucesivamente. Eso lo desarrollan ustedes en varias materias. Aquí estamos viendo teoría del Estado y de la Constitución. Está bien que se hagan esas preguntas y tengan esas inquietudes y que yo les explique, pero eso lo van a desarrollar en varias materias. Profesor, disculpe, los decretos son temporales. Porque, un momentico, porque aquí ustedes deben ocuparse es de algo que les resulta más distante de la teoría del Estado y de la Constitución, y por eso tenemos que aterrizar esa teoría que lo estamos haciendo a través de los distintos casos. Bueno, tengo que seguir preguntando, a no ser que haya alguna otra duda. Quería preguntarle que si... ¿Sí? ¿Qué quieres preguntar? Quería preguntarle que si los decretos son temporales, los que expide el presidente. Puede haber unos temporales o puede haber unos permanentes. Por ejemplo, es que todo eso son distintas materias que se apartan de esta materia, pero que ustedes van a ver esto lo ven en derecho constitucional. Entonces, por ejemplo, vayan un momento a la Constitución, artículos 212 a 215. Para resumir, porque ustedes lo van a ver en Constitucional colombiano.
que si les toca la desgracia de que yo les dicte esa materia, pues van a aprender bastantico. Le voy a leer ahí el 212, doctor. A ver, para ahorrar tiempo, porque tenemos que seguir es en la teoría del Estado y de la Constitución, de los artículos 212 a 215 de la Constitución. Profesor, disculpe un momento, ¿lo puedo leer yo? ¿Cómo? Que si puedo leer yo los artículos 212 y 215, lo que usted dijo ahorita, profe. No, es que gastamos mucho tiempo. Yo los explico en líneas generales y ustedes los pueden leer en sus casas. Listo, profesor. Mire, de los artículos 212 a 215 se establecen los estados de excepción, que son 3. El estado de guerra, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica, que fue declarado en 2 oportunidades por el actual presidente. Pero lo importante aquí para resolverle su pregunta es que cuando el presidente declara un estado de emergencia, un estado de excepción, expide decretos con fuerza de ley que tienen vigencia solamente durante los estados de excepción. Entonces ustedes verán en Constitucional colombiano que en Colombia hay un régimen jurídico ordinario, el aplicado en circunstancias normales, y un régimen jurídico especial que se aplica en circunstancias excepcionales al declararse alguno de los 3 estados de excepción de que hablan los artículos 212 a 215. Entonces, eso se lo he explicado al curso para resolver su inquietud de cuándo hay decretos permanentes que tienen vigencia permanente y cuándo hay decretos del presidente que tienen vigencia temporal. Los de los estados de excepción tienen vigencia temporal. Los otros tienen vigencia permanente. Ejemplo, el presidente de la República tiene la facultad de reglamentar la ley. Numeral 11 del artículo 180, que también lo ven inconstitucional. Colombiano, porque antes ven ustedes el Constitucional General. Y entonces esos decretos reglamentarios tienen vigencia permanente, porque ¿qué se hace a través de un decreto reglamentario? Reglamentar, como su nombre lo indica, la ley para poderla aplicar. Pero las corporaciones públicas distintas al Congreso también expiden normas. Un acuerdo de un consejo municipal o distrital es una norma. Una ordenanza de una asamblea departamental es una norma. Pero, por ejemplo, a las ordenanzas se van a referir ustedes al hablar en constitucional de esos temas y al hablar en derecho administrativo y lo propio a los acuerdos de los consejos, esencialmente cuando estudien otra materia que se desprende
de la teoría del Estado, del derecho constitucional general, del derecho constitucional colombiano, que es el administrativo. Entonces, está bien que pregunten, pero resulta que no se salgan en lo posible de los temas de este curso, que son los de teoría del Estado y de la Constitución. A ustedes les llama más la atención los asuntos prácticos, pero ahora tienen que adquirir la teoría que les estoy invitando a que aterricen a través de los casos, porque esa teoría es la que les da los fundamentos con los cuales van a entender las materias de su carrera, casi todas. Muy bien. ¿Quedó alguna duda? Como ven, esto es muy bonito y muy extenso, pero por ahora céntrense en la teoría del Estado y de la Constitución, que es la materia que estamos viendo. Muy bien, entonces, voy a seguir con los alumnos que hacen falta por ahora de nota. A ver, Cindy iba a decir algo. Buenos días, no señor. Ok, No, doctor. ok, muy bien. Entonces, pónganse ahí, levanten la mano los que hacen falta de preguntarles. Víctor Merchán. Buenos días, profesor. Entonces, Víctor Señor, buenos días. Merchán. Entonces, ahora hagamos una cosa. Ok. Víctor. Señor, buenos días. ¿Cómo tiene en su trabajo relacionado el tema del constitucionalismo global? ¿Cómo lo tiene relacionado? Pues nosotros en el tema del constitucionalismo global, nosotros lo relacionamos con las normas internacionales. A dar a conocer. A ver. ¿Qué tiene escrito concretamente para que no vayamos, mi querido Víctor, a echar carretas y no vamos al grano? Entonces, le estoy preguntando sobre el constitucionalismo global y entonces quiero saber si ha podido aterrizar ese tema en el trabajo. ¿Qué tiene escrito en ese sentido o qué tienen escrito en el grupo en que usted está? Pues, profe, en el constitucionalismo global tenemos relacionado la... No me diga, excúsame. Te estoy preguntando, lea lo que tiene escrito el grupo en ese sentido. Bueno, entonces le digo que dice... lo tengo aquí en el otro sistema. Profe, regala 5 minuticos mientras lo habilito la página. Bueno. Revisa el grupo de WhatsApp, Víctor. Ok. Eso lo que me indica es que usted no está participando realmente en el grupo en que está perteneciendo. Ya le doy los 5 minutos. Miguel Ángel Quintero. Presente. Sí. Lea lo que tiene relacionado
en su trabajo en relación con el bloque de constitucionalidad? Profe, en mi grupo, nosotros lo que estamos haciendo es dividiéndonos los temas y cada uno está como relacionando y después nos vamos a reunir. No se vamos pueden dividir los temas porque usted tiene que responder por toda la materia. Sí, Entonces yo sé, hable del bloque por eso de se va a estudiar todo. Por eso, un momento, por eso es que para bien de ustedes, eso no se puede hacer así. Entonces, le pregunto, Miguel Ángel, hablemos del bloque de constitucionalidad. Profesor, pues en estos momentos no. Profesor, ya tengo la definición para Víctor Mechana. No, déjeme que estoy con Miguel Ángel, ya voy con usted, Víctor. Hablemos del bloque de constitucionalidad, Miguel Ángel. Pues referente al caso, profesor, ahí sí no. No le estoy preguntando referente al caso. Le estoy preguntando que hablemos del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad se refiere como a las normas y principios que son utilizados como parámetros para el control constitucional. A ver, una cosa, deje ver su imagen porque me da la impresión que está leyendo. Aquí es tu profesor. En todo momento tengo la cámara encendida. Ok. Hable usted sin leer del bloque de constitucionalidad. Pero es que no le estoy leyendo, eso es lo que yo entiendo por el bloque de constitucionalidad. Ok, pero siga hablando del bloque de constitucionalidad. Pues, profesor, siéndole sincero, eso es lo que yo entiendo por bloque de constitucionalidad. Ese es mi concepto. Pero entiende muy poquito. Por ahora le voy a poner mucha nota 2. Tiene Profesor, que estudiar. No estoy de acuerdo con esa nota. No me parece. Bueno, ok. Entonces, si no le parece, hable más del bloque de constitucionalidad porque ha dicho muy poquitico y por lo que vi usted alcanzó a leer eso. Pero entonces, para darme cuenta de que no está leyendo, a ver, en el bloque de constitucionalidad tiene usted que hablamos en cuántas páginas de la 212 a la 218, 6 páginas. Y yo les hablé del bloque de constitucionalidad en extenso, de modo que algo más debiera decir usted del bloque de constitucionalidad. Profesor, tiene el micrófono apagado. Usted me da una razón para estar en desacuerdo. La razón es que usted hable del tema que se lo estoy planteando de manera general. No te estoy pidiendo una especificación concreta. Se le volvió a apagar el micrófono, profe. De él. Le confirmo el 2 por ahora. Entonces, ahora sí, Víctor. Bueno, profesor. Víctor. Le sigo con lo del bloque constitucional en nuestro trabajo. No, un momentico, que yo no le he preguntado a usted sobre el bloque de constitucionalidad ahora. A ver, Víctor, deje ver su imagen. Se trata, mis queridos alumnos, de preguntarles para saber qué tanto saben.
El profesor se le cayó el internet al Víctor, parecer. ahí me escucha, si es que me desconectó el sistema un momento. Ahí se le está escuchando. Deja ver tu imagen, Víctor. Profe. Ok. ¿Cuál era la pregunta que te había hecho a ti originalmente? Que hablara del bloque constitucional en el trabajo. Ok, entonces lo que tiene escrito en el trabajo sobre el bloque de constitucionalidad. Bueno, dice, la constitucionalización del derecho internacional o constitucionalismo global nos conlleva una mayor garantía en la protección y defensa de los derechos humanos. Un momentico. Te estoy preguntando es lo que tienen escrito en el trabajo en relación con el bloque de constitucionalidad, no con el constitucionalismo global. Dice que lo tenemos también de otra forma en conclusión, por razones como las expresadas en varias partes, a este estudio ha sido insuficiente en las respuestas del Estado colombiano al problema de los problemas en Colombia, como el problema del COVID actualmente, así como en otras partes. No, espérese, Víctor, porque me confunde al curso. Eso es otra cosa. No tiene claridad. A ver, ¿qué es el bloque de constitucionalidad, Víctor? El bloque de constitucionalidad es el tratado o convenios que se tienen internacionalmente. Son normas que... No, señor. Eso no es el bloque de constitucionalidad. ¿No son los tratados, profe? No, señor. Es que, Víctor, es estudiando, de verdad. Tiene un 2 por ahora. Bueno, pues vale. Bastante nota, porque no me ha respondido. Ponte a estudiar. El plazo vence el último día de la clase, que es el martes. ¿Es el martes, Camila? Sí, señor, martes. Sí, señor. Ok, bueno, sigamos. Entonces, Saúl Betancourt. Saúl. Profesor, buenos días. Betancourt, ¿cómo estás? Bien, profesor, gracias a Dios. Ok. Ok. Sí, profesor. ¿Qué tienes en tu trabajo escrito sobre el poder político y el caso? Poder político y el caso. Ya, profesor, ya miro mi trabajo. Bueno, pero una cosa. Si tú has participado en la hechura del trabajo y si no hubieras incluido todavía ese tema, tú tienes que responder porque tienes que tener claridad sobre el poder político. Entonces, en otras palabras, mejor, si encuentras y tienes algo en el trabajo sobre el poder político, que debes tenerlo. Pero si no lo tienes, hablemos del poder político. Bueno, profe, hablábamos que el poder político emana como del derecho para preservar la voluntad de los pueblos. No, el poder político no emana del derecho. Pero es como una institución donde se emana todo el poder que ejerce. El poder, no, espérese, tranquilo. Yo tengo que clarificarle a usted y al curso. Le pregunto, ¿el derecho depende del poder o el poder depende del derecho? El poder depende del derecho, profe. A ver, pero explique eso. El poder depende del derecho, ¿por qué? Porque
sin derecho no hay poder. O sea, el poder se hace con el propósito. A ver. Hable del poder juridificado y del poder no juridificado. Poder juridificado. Juridificado y poder no juridificado. Uy, ahí sí me mató. Poder juridificado. Bueno, un momento. No se trata de incomodarlo, no, sino de saber qué sabes tú. A ver, vuelvo y lo explico para el curso. Eso está explicado. Dijimos, el derecho emana del poder. Sí. Pero una vez que ese poder se ha juridificado, es decir, se ha llevado a norma, entonces el poder tiene que ejercerse de acuerdo a lo establecido en la norma. Eso es lo claro. Bueno, profe, y ahí es donde hablamos de los 5 poderes. No, ¿cuáles 5 poderes? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, el constituyente. De la rama del poder, de la rama del poder, de la rama del poder, de la rama del poder. A ver, ahora le pregunto, ¿tiene algo escrito en su trabajo en relación con el poder? Sí, profesor, tenemos, es que... No, eche carreta, no, tranquilo, lea lo que tiene escrito. Me toca abrir el trabajo, profesor. Bueno, pues ábralo. Queridos alumnos, aprovechen el curso. Algunos no lo han aprovechado, les quedan estos días para aprender algo. Cuénteme una cosa, ¿qué sabe usted bien de la materia? Profe, de la materia, pues, todo lo que usted nos ha enseñado, profe, porque pues... No me eche carreta, no, todo lo que yo les he enseñado, no. Dígame en concreto qué sabe. Alguito sobre la política, profe. Que decíamos que ¿Qué sabe de la política? Que la política es una actividad humana, social, que va dirigido a organizar y para moldear los poderes públicos del Estado, profe. No. Le voy a poner por ahora un 2,3. Gracias, profesor, muy amable. Ponte a estudiar, eso no es con carreta, les dije desde el comienzo. Se enreda uno, profe. No importa. Siempre que a uno le preguntan, siente algo de nervios, normal, pero si uno sabe, expone sobre lo que le pregunta. Leonela Cuenca. Leonela Cuenca. Por eso ya lo hemos dicho, con sus 2 trabajos, los que van mal, si están bien sustentados, si yo veo que han aprendido, con esos 2 trabajos van a pasar prácticamente todos, pero los trabajos tienen que estar bien hechos. Y por eso estoy preguntando sobre qué han incluido de la materia en los trabajos, y hasta los que les he preguntado hoy no han incluido nada, y si lo han incluido otros compañeros, y entonces no tienen idea dónde está eso, y por eso me dicen, un momento, voy a buscar en el trabajo. No, si uno ha hecho un trabajo, sabe dónde tiene el contenido del mismo. Voy con Leonela. Sí, señor.
A ver, Leonela, en tu trabajo, ¿qué hay sobre el constitucionalismo global? Léelo si has incluido algo en el trabajo, como debes haberlo incluido sobre constitucionalismo global. Espera un momento. Ya voy. Sí, señora. ¿Qué tal que no les estuviera yo exigiendo, pidiéndole que aprendan? Pues habrían aprendido mucho menos. Se trata, mis queridos alumnos, ustedes van a hacer muy poquito con un título porque el mundo está lleno de abogados y la competencia es global. Ustedes ya no van a tener que competir solamente en Colombia con las universidades colombianas, sino con colegas de ustedes que están ubicados en cualquier parte del mundo, porque esto cada día estará más globalizado. Entonces, al estar más globalizado, vayan entendiendo que el derecho interno, es decir, el derecho de cada estado, se va a ir disminuyendo y se va a ir aumentando el derecho, la incidencia del derecho internacional, y de ahí la importancia del constitucionalismo global. De ahí la importancia del constitucionalismo global. Sí, pero es que yo voy examinando y voy explicando, voy repasando con ustedes los temas de la materia. Lea, Leonela, pues. Dice, a pesar que el concepto de generar una constitución global sea un hecho poco distante... ¿Cómo que no te escuché? Comienza de nuevo, por favor. A pesar de que el concepto de generar una constitución global sea un hecho poco distante, de acuerdo a las diferentes formas de adopción de normatividades que a una escala internacional se llevan de una forma de aplicabilidad y sanción de acuerdo al régimen nacional que maneje cada gobierno, cabe mencionar que hay algunas normas de cumplimiento internacional que, aunque débiles y frágiles, serían el inicio para el surgimiento de una política global con la cual la estandarización de las normas permitirían una visión más objetiva y, por lo tanto, poder aislar y asignar a cada órgano de control las funciones de aplicabilidad y de este modo mitigar la vulneración de derechos fundamentales. Como se menciona en el presente análisis del caso del doctor Ricardo Lozada, que a pesar de que hubo vacíos normativos, estos fueron por los cuales se generó una mala interpretación de la norma, llegando a sanciones destrices, las cuales podrían quizás llegar al prevaricato por omisión. De este ser el caso, el organismo internacional tendría el deber de intervenir, ya que no solo genera conflicto de intereses las atribuciones que se tomaron para llevar este caso, sino que además se cometieron arbitrariedades sin una interpretación histórica. Te interrumpo, Leonela. Sí, señor. Ahí estás bien. El enfoque está bien. Por eso te voy a poner un 4,2. Eso es lo que necesitamos. El entendimiento. Yo no les pido perfección en esto porque ustedes están empezando, pero eso es lo que necesitamos. Bien, Leonela. El siguiente, Saúl Betancourt. Ah, ya pasó Saúl. Kevin Osuna. Kevin, doctor, es sí, otro Kevin. Kevin. Castro Osuna, doctor. Kevin Castro Osuna. Kevin Castro. Ok, Kevin. Miren. El título de mi libro, lo repito para que ustedes cada día entiendan mejor el estudio que hacemos.
De la ceniza del Estado-Nación. ¿Por qué lo llamo de la ceniza del Estado-Nación? Porque el Estado-Nación está en crisis. Pero ustedes tienen que repasar qué es el Estado-Nación. Si no, van a hacer un estudio en el aire. Como el Estado-Nación está en crisis, porque la globalización económica creció muchísimo y no así la globalización política y jurídica, entonces pregunto, ¿ha de surgir un nuevo Estado mundial? Y digo, está muy lejos, muy distante, pero debe surgir. ¿Por qué? Porque la globalización es irreversible y entonces cada día se acercará más la realidad de esa aldea global de que se ha hablado. Hoy yo dicto conferencias donde participa gente de cualquier parte del mundo. Pásalo como vencido. Esta noche voy a dictar una así. ¿Cómo? No, señor. Entonces, ¿ha de surgir un nuevo Estado mundial? Sí, ¿cuándo? Los procesos históricos trascendentes han demorado mucho tiempo en decantarse. Pero para allá irá el mundo y por tanto el Estado. Hasta llegar a una constitución global y por tanto a un Estado mundial. Entonces, en la teoría del Estado, hay que entender cómo ha sido el Estado y cómo será. Debatan. Aprovechen estos minutos el mundo de está... nuestra pausa. Okay. ¿Cómo dices? Que el mundo está girando cada vez más hacia las nuevas tecnologías. Entonces, por lo tanto, muchas de las leyes se quedaron en épocas donde la tecnología ni siquiera era parte de la proyección que se tenía. Por lo tanto, debemos mejorar en muchos aspectos, cambiar muchas cosas de las que se dejaron plasmadas en su momento, porque si nos pegamos solamente a eso que está hace 200 años, por ejemplo, en el 91, un ejemplo nomás, en el 91 no pensábamos que íbamos a tener la tecnología que tenemos actualmente y algunas cosas quedaron ahí solamente pensadas para solucionarse como estaba manejándose. Entonces, por eso se requiere de cierta forma que muchas de las cosas que están plasmadas o mecanismos que se han venido formando, pues ya tengan otra visión enfocada hacia la tecnología, algunas de las leyes que se plasmaron en su momento, pues se puedan modificar de cierta forma, que se incluya tanto la tecnología como las nuevas acciones que se están viendo en otras partes. Eso es como un punto ahí No, está bien. ¿Quién está hablando? Luis Benítez, doctor. Sí, así es. En eso tienes razón. Y si tú a eso que estás diciendo, entonces lo ubicas dentro de la materia que estamos viendo, entonces tienes que entender por qué las constituciones tienen que ser actualizadas, es decir, por qué tienen que ser reformadas para acondicionarlas a las realidades sociales que han sido
y que serán siempre cambiantes. Por eso el Estado no siempre ha estado organizado de la misma manera. Y por eso cuando hablamos del Estado, le dije, de la polis griega ya vamos en el Estado-nación y tendremos que llegar hasta un Estado mundial. Además, al ser humano le hace falta mucho por descubrir y nosotros somos una ínfima, así lo digo en el libro, una ínfima porción frente al universo y quién sabe cuántas vidas haya en el universo, unas superiores, otras inferiores a nuestras vidas. Y entonces hacia el futuro tendrá que haber unas relaciones de este pequeñísimo planeta Tierra, que si no lo acabamos, las relaciones internacionales hacia el futuro, ahí alguien está interfiriendo, las relaciones internacionales hacia el futuro serán del planeta Tierra en relación, quién sabe con cuántas vidas que existan en el universo. Regreso en unos minutos, mientras tanto aprovechen para intercambiar ideas. Profe, perdón. ¿Cómo dices? Doctor, discúlpeme, antes de irse a su descanso, quisiera hacerle una pregunta. Sí. ¿Quién habla? ¿Luz Ángela? Habla Luz Ángela, profe, no tengo cámara en este momento. Sí. Profe, de lo que usted va a seguir preguntando, va a ser del trabajo que estamos construyendo, pues que obviamente ya debe estar en un 90%, o va a ser de memoria. ¿Por qué lo digo? Porque pues partiendo de todo lo que usted nos ha enseñado sobre la Constitución y los derechos y todo lo que nos emana la Constitución, pues yo a veces veo que a unos compañeros le da la oportunidad de leer y a otros compañeros le dice, veo que está leyendo. Entonces quiero entender como la metodología para poder, pues como tener una directriz como estándar de la clase. Muy bien. Entonces te respondo y es válida la pregunta. Lo que estoy buscando es que antes de que me entreguen el trabajo, lo mejoren, pero no estoy preguntando sobre el trabajo. Lo que pasa es que si digo sobre el tema que he preguntado, ¿qué tiene en su trabajo sobre constitucionalismo global? Pues lo que me importa es que hayan incluido todos los temas en el trabajo, los temas principales, que no voy a calificar el trabajo, sino lo que sepa del tema que estoy preguntando. Es por eso. Claro, profesor, y está muy bien. De hecho, con sus explicaciones, por lo menos a mi grupo, le ha quedado claro cómo ir mejorando no solo el trabajo extenso, sino también el corto, que habíamos hecho como, o yo personalmente había hecho como una imagen. Pero, profesor, digamos que una de sus clases o de sus enseñanzas que yo he optado es porque cuando yo me sienta vulnerada o cuando sienta que no estoy siendo juzgada y digamos, de pronto, pues lo estoy diciendo ya en derecho, con la misma participación, pues lo debo comunicar, porque pues para eso está lo que usted nos ha enseñado, la posibilidad de poder demostrar que no está de acuerdo y cómo se puede arreglar. Entonces, digamos que yo ya tengo mi nota, no es la mejor nota, lo arreglaré con mi trabajo, pero sí, profesor, he visto y digamos que se lo digo porque hay compañeros que estamos un poco intimidados con la forma de preguntar, que no sabemos si leer, si no leer. Entonces, profesor, pues para usted como docente también debe ser muy importante conocer el sentir
de algunas personas. No sé, yo lo hablo porque de pronto seguimos en una política de silencio, de intimidación, y eso no es lo que usted nos ha enseñado. O sea, lo que me ha quedado de su clase y de todo su trabajo, porque toda la clase ha sido enfocada única y exclusivamente a su caso, es eso, el poder buscar los elementos jurídicos para poderse defender uno o poder tener una respuesta a todas las inquietudes o como lo llamaremos nosotros, injusticias. Entonces, ¿dónde yo veo la injusticia de la clase? A veces nos pregunta de memoria, nomás pues con su conocimiento y demás, uno se intimida, no puede decir nada, a veces lo va a decir y usted nos interrumpe dando su concepto que ya después no nos deja hablar y a veces nos permite leer. Entonces no veo como una normatividad, una directriz de, digamos, de igualdad, por decirlo así, profesor. Es como mi concepto, quería dejárselo para que usted se vaya sin descanso. Luz Ángela, no, pero te respondo de una vez. La gente dice una cosa muy corriente y muy simplista, pero es así. La gente dice, por ejemplo, en la variedad está el placer. Yo no procuro no ser monotemático y entonces si algunas veces les digo que lean, es porque a través de lo que ustedes escriben o de lo que leen, deben explicar lo que allí hay. Es como para que tengan un punto de referencia, pero no siempre, como usted dice, pregunto de la misma manera. Me parece que esa variedad no es mala. Pero además no se trata de intimidar de ninguna manera, se aparta totalmente de mi criterio. Lo que pasa es que quien no estudia, de pronto tiene la disculpa de sentirse intimidado. No, no es eso. Yo necesito que ningún alumno mío se quede, que pasen ojalá todos la materia, pero que la pasen sabiendo. Y yo les di algún día el concepto de justicia de Ulpiano, que es el más sencillo. La justicia, decía él, es dar a cada cual lo suyo. Entonces, cualquiera que no haya aprendido, que no sepa, yo creo que se va a sentir mal diciendo si yo no merecía esa nota. Pero cualquiera que sepa de verdad y lo exprese, se sentiría muy mal si yo le pongo una nota baja que no responde a lo que ha respondido. Ahora bien, yo les digo no estudien por la nota, entre otras porque es muy relativo lo de la nota. ¿Por qué? Porque yo creo que ya les había dicho un día que puede coincidir que uno le pregunte a un alumno algo sobre lo que había estudiado y es posible que solamente hubiera estudiado bien esa parte. O es posible que uno le pregunte a un alumno algo y eso que uno le preguntó era lo único que no tenía claro, suficientemente claro. Entonces, todo esto es relativo y por eso lo único importante para ustedes debe ser que de su estudio les quede para sí un aprendizaje y un entendimiento real de los temas. Ya regreso. Que les rinda, pónganse a intercambiar opiniones. Gracias, compañera Luz Ángela, por haber hablado por el grupo. De verdad, muchas gracias.
Totalmente. Es lo que nos da la Constitución, derechos. Y no me voy a quedar sin derechos. Eso lo he aprendido muy bien de él. Gracias, Ángela. Yo lo iba a hacer también. No, lo importante es, como dice él, que tengamos los conceptos, pero por ejemplo, vuelvo y digo, hay personas que de verdad tienen pánico escénico, lo hablo por compañeros míos, yo no sufro de eso, pero desafortunadamente cuando él me preguntó, dije un término mal y fue un choque para él, así lo sentí, y yo lo hablo desde mi sentir, y es un país libre donde nos podemos expresar y lo tengo. Lo que pasa es que cada uno tenemos una forma de interpretación y por eso se estudió lo que es la primera clase que tuvimos de interpretación a la norma o a los documentos. Entonces, así mismo, uno también lee e interpreta. Digamos, yo le digo, soy sincero, del libro de las cenizas, de lo que he leído, no he entendido absolutamente nada. Se entiende, digamos, póngale que que haya entendido fue el 50%, pero al 100% no lo he entendido. Me ha tocado mirar otros videos, me ha tocado analizar otros conceptos, de pronto analizar punto por punto. Por eso estábamos esta mañana hablando de que, esta mañana yo decía que cuál es la diferencia entre de la pregunta que se de la ley a la norma, de que se preguntaba eso, porque uno analiza otros temas y pues no todos son iguales, pero sí tienen al menos una apariencia, una interpretación que cada persona le puede dar a lo que se dice, ¿no? Y pues si estamos haciendo este trabajo de estudiar de estudiar derecho, pues es como para empezar a entender hacia dónde vamos y cambiar este sistema a futuro, ¿no? Porque pues relativamente estamos perdidos. Me excusarán que sean como muy directos. Eso que preguntó él, la verdad, yo no lo tengo. Lo que le preguntó a nuestro compañero que tenía algo de la Constitución global, pero él la preguntó después, antes como general, no recuerdo, ¿alguien me puede recordar? Pues dice el constitucionalismo global. Esto conlleva a una mayor garantía de la protección y defensa de los derechos. Esa prácticamente lo que eso está hablando en el libro de las cenizas. Eso es lo que habla de las cenizas, pero pues obviamente que lo que se quiere es José Vicente, es que el constitucionalismo global, el concepto que el profesor da, porque es el único concepto que hemos estudiado, algunos hemos buscado en otro lugar, pero el único concepto que tenemos es lo de los libros de él, las conferencias de él, por eso todo mismo. el pensamiento de él. Entonces, él hizo una pregunta que yo no encontraba en los libros de él, pero como no era mi momento de participar, pues no pude preguntar, que era acerca, creo que le preguntó, ¿cuál fue el chico que pidió los 5 minuticos? Víctor. A Víctor, a Víctor. Víctor le hizo una pregunta muy diferente, o sea, no sé, le cambió el contexto para preguntarle lo mismo de la constitucionalidad global. Y ahí es donde yo me confundo. Además, digo, no sé si Víctor recuerda bien cómo le preguntó, y fue cuando él dijo que si eran los 5 golpes de también tengo el mismo. Es que ¿saben qué pasa? Yo creo que el profe se confundió porque él primero dijo, a Víctor le hizo una pregunta y luego al compañero le hizo otra. Y él después creo que se confundió y quería como que Víctor le respondiera lo que le preguntó al otro compañero, y a Víctor le había preguntado ahora del... Primero preguntó constitucionalismo y después preguntó bloque de constitucionalidad. Exacto. Exacto. Pero fue Víctor el que ayudó a la confusión, porque él cuando el profesor le preguntó a él qué le había preguntado, Víctor respondió que el bloque de constitucionalidad, pero dio la respuesta para el constitucionalismo global. Así que la bueno, entonces de pronto fue que se equivocó en medio de los nervios
Eso, compañero, lo que pasa, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que de pronto, digamos, uno entiende que el profesor tiene mucho conocimiento y mucho bagaje en lo que ha hecho y mucha experiencia con todo lo que ha escrito, ¿no? Pero pues uno mira conceptos diferentes, no solamente mira una sola línea, ¿no? Digamos, yo miro acá, dice que el constitucionalismo global es una agenda que identifica y defiende la aplicación de los principios constitucionalistas en la esfera jurídica internacional. El constitucionalismo global supone la aparición gradual de unas características constitucionales en el derecho internacional. O sea, quiere decir que cuando no se aplica los derechos, si se violan los derechos acá en Colombia, ¿a quién hay que acudir? Pues hay que salir del país colombiano e ir a las otras entes exteriores para poderlo aplicar. Esa sería mi explicación, pero pues no sé si de pronto él la acepta o no la acepta, ¿no? Bueno, en el libro se habla del constitucionalismo global y se hace referencia a los estatutos de creación de las Naciones Unidas, que eso ya sirve como fuerza de constitución. Además, en el libro también cuando se menciona el bloque constitucional, se dice que los derechos humanos priman sobre cualquier constitución que estén dentro de ese país. No van a sacar nada. Ay, perdón. Sí, lo que pasa es que de pronto lo que estaba diciendo Ángela es verdad. Toca, como dice el cuento, también que nos dé un poco de la prioridad de la interpretación de nosotros para no cerrarnos solamente a lo que está escrito en un párrafo. No, y ¿sabe qué pasa? O sea, yo pues hablo por mí. O sea, a mí le cuento que el profesor me pone muy nerviosa. Yo creo que hace mucho tiempo un hombre no me ponía tan nerviosa como el profesor. Perdón. Entonces, digamos, él le pregunta a uno y uno se siente como intimidado. Ahora, puede que uno haya repasado y eso, y digamos, sí, yo sé que en la vida, en nuestro quehacer profesional, nos vamos a encontrar con personas así, o sea, digamos que nos van a poner como a prueba, pero lo que pasa es que nosotros estamos en primerito, entonces estamos como pues buñuelitos todavía, entonces yo creo que sí, nos bloqueamos. Árboles. Sí. Y aparte no deja terminar las ideas, lo que a uno lo confunde y como que lo pone yo más creo que nervioso. la mayoría ha perdido esa nota. Los únicos que han sí, no le preocupa. Lo que pasa sí, claro, es que y si bien es cierto, palabra que se diga con una sola palabra, a veces el ya, no, que estás, o sea, entonces, pues obviamente uno puede saber o puede tener la respuesta, pero se bloquea inmediatamente porque con una sola palabra mal dicha él ya lo corta uno, entonces pues... Y si bien es cierto que uno no, que pues lo que el profe dice es verdad, la idea es que uno aprenda pero no es que nosotros funcionamos con la nota, si no tenemos la nota no pasamos, entonces también es importante. Entonces pues es como las dos ahí, nos toca es como controlarnos, no sé, los nervios. No, pero no controlarnos, muchachos, tenemos que decir que nos haga otro tipo de evaluación, porque es que él quiere lo de él, lo del libro y enreda uno. Usted se equivoca una palabra y ya de una vez él da la definición y tiene 2,5, entonces ahí mata a cualquiera. Eso, y todo el mundo ya estamos predispuestos a que vamos a sacar una mala nota y así sepamos el tema. Por ejemplo, yo ya he estudiado toda esta mañana para enfrentarme a él y no, me enredó, que no, que a dónde, que en el libro dónde había puesto eso. Y es decir, faltamos muchos por nota, pero no somos capaces de alzar la mano. O sea, nos da miedo. O sea, ahí la culpa yo no creo que seamos de nosotros los 80. Yo creo que el profesor tiene mucho que ver en la mala nota que estamos sacando. Él deberá, como le dijo la compañera, debe de retomar y mirar a ver cómo hace que sus estudiantes sí le aprendan y sean capaces de responder frente a una situación que se nos presente y que él mismo nos está planteando. Disculpe, de todas maneras se preocupa, o sea, él se preocupa por la nota de nosotros también, pero también se preocupa por enseñarnos. De pronto, la metodología de él tiene una metodología de mucho conocimiento a nosotros que hasta ahora estamos empezando a trabajar, y yo veo que sí, es interesante aprender de lo que él sabe para un futuro. Eso es viable porque de ellos se aprende demasiado y se empieza a hacer interpretaciones. Lo que pasa es que el derecho como tal viene del principio de la interpretación
y de analizar cada concepto, de analizar cada artículo, porque digamos, hablamos, disculpe que me meta como en el trabajo de ayer, que hicimos en la otra materia, demasiado confuso para todos, y todo el mundo estaba ayer que no sabía ni para dónde coger, porque pues no había la manera de hacer una contestación exacta o darle una contestación a un trabajo de eso. Y aquí pues nos está pasando prácticamente lo mismo. Yo sé que el profesor, como le digo, el profesor es muy buen profesor, es muy excelente en su materia y lo que él hace, y se preocupa, vuelvo y le digo, se preocupa por la nota, porque aprendamos, pero hay pasitos que de pronto nos estamos confundiendo y nos están confundiendo también. Entonces, pues no sé, de pronto si él nos escuchará, o yo sé que de pronto nos está escuchando en el diálogo que estamos haciendo, sería muy bueno hacer una reactivación del sistema como diferente, de otra manera, porque no se trata de que nos rajen a todos, porque pues obviamente los perjudicados aquí vamos a ser somos nosotros, ninguno, ni la universidad, ni él va a ser perjudicado, porque pues obviamente, bueno, él sí, porque pues obviamente es una calificación también para él, pero nosotros vamos a ser los más perjudicados todavía en dos sentidos. Primero, que se pierde una materia. Segundo, que hay la parte económica de hoy de este país como está bastante crítica. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí haciendo un esfuerzo por estudiar, estamos dejando de hacer cosas, de comprar, de tener cosas en la casa o de darnos algún gusto para poder sacar esa carrera adelante. Y obviamente que eso no se trata. Yo he peleado mucho, no solamente acá, yo también... otros compañeros que son abogados, y también yo he visto muchas infamias que cometen en la universidad, donde cobran por cada alumno que pierde. Eso es un triunfo prácticamente, pero aquí no se trata de eso, se trata de que todos salgamos adelante, que todos podamos entender el tema y que lo podamos llevar a un buen término. De eso es que se trata, porque es que repetir una materia, yo creo que aquí hay más de un compañero pagando 800.000 pesos por repetir una materia de estas, y si le digo más. Y con mucho esfuerzo. Totalmente de acuerdo contigo. Y aparte, como la salud mental, porque digamos, yo me mataba estudiando y pues creo que todos hemos hecho lo mismo. Los interrumpo. Bueno, pero creía que ya tendríamos que tomar responsabilidad nosotros. Porque sinceramente, si el profesor nos intimida o no, es responsabilidad nuestra. Sí, claro. El pánico escénico, pues, con todo respeto, es nuestro problema resolver nuestro pánico escénico. Sí. Porque cuando vayamos a trabajar... Compañero, ya llegó el profesor. Ya llegó el profe. Listo. Perdón, profe. Interrumpo para esto, mis queridos alumnos. Yo no tengo ninguna pretensión ni ninguna ilusión distinta, que ustedes aprovechen su tiempo y su estudio de la mejor manera. Los he escuchado en parte. Dejen la preocupación. Ya soy un adulto mayor que tiene experiencia en esto y que sabe con claridad que ustedes traen unas deficiencias unos más que otros, que el bachillerato está mal concebido, que en el bachillerato a veces no se enseña ni siquiera a leer. Entonces yo soy consciente de todo eso, y lo que busco siempre con mis alumnos, y siempre se me presentan esta serie de inquietudes, y es porque yo no me venzo frente al propósito de serles realmente útil, para que ustedes no gasten más tiempo en esta serie de consideraciones, sino que gasten tiempo haciendo afirmaciones en torno de los temas, para que no se vayan por las ramas. Yo he tratado de hacer que ustedes hagan unos buenos trabajos, porque unos buenos trabajos les va a permitir que el que tiene 2 con un 4 en el trabajo, pues ya quedó al otro lado.
pero lo que quiero es que ustedes no piensen en la nota, sino en aprender. Eso es lo más importante, de modo que yo los invito. Por allá escuché a un alumno que tengo que decirle con todo cariño que si no ha entendido el libro es porque no ha entendido la clase. Y si no ha entendido la clase, entonces ha debido preguntarme. Es que yo por eso les dije que en el estudio de cualquier materia, sobre todo cuando uno la conoce bien como creo yo conocerla, porque yo les he mencionado en mi clase apenas 3 de mis libros. Yo he escrito 9 libros. Y eso no aparece de la noche a la mañana. Entonces, excúsenme que les diga que ustedes, algunos ya lo han reconocido, que no es fácil que ustedes se consigan un profesor de mi trayectoria, y como yo conozco estos temas y los conozco en la teoría y en la práctica, entonces ustedes lo que tienen que hacer es no distraer el tiempo en consideraciones secundarias, sino en aprovecharme, lo digo en el mejor de los sentidos, para seguir aprendiendo. Si ustedes hacen eso y aprenden, pues tienen una nota asegurada y eso es secundario frente a lo que aprendan. De modo que aspiro que no sea necesario que sigamos dedicándole tiempo a esta serie de consideraciones, sino que ustedes me pregunten sobre los temas. Por ejemplo, alguien leía o decía, hablando del constitucionalismo global, y decía, esto no lo ha dicho él, pero leía o decía algo muy bien dicho del constitucionalismo global, pues eso está dicho en el libro y eso se lo he dicho yo, que no van a encontrar autores que hablen del constitucionalismo. Está sin sonido, profe. Profe, se le cerró el micrófono. Quizás le entró una llamada. Nos quedamos todos callados. Creo que se quedó sin internet. Eso pasa cuando le entra una llamada. Él está, debe una llamada o algo así, porque él está ahí, está en línea. Elber, ¿será que puede responder ahí por el WhatsApp la pregunta que hice? ¿Qué pregunta le hicieron? No la miro.
pero con tintico. ¿Será que si pregunta hicieron? alcanzamos a pasar todos de aquí a que se termine la materia? La verdad lo dudo, porque se lapsó demasiado tiempo en otras cosas que no tenían que ver con la materia y de hecho hay muchos temas que no se explicaron en su totalidad. Y si nos basamos en la sola lectura, no creo que mucho les quede claro. Realmente fue culpa de todos con todos porque no nos pusimos pilas a decir, bueno, yo no entiendo esto, siempre que se pregunten, no entienden, punto, que no entendieron. Llevamos Porque Sí, llevamos 1 hora y media y solamente le han preguntado a 3 estudiantes de todos los que hacemos falta. Y 3 clases donde tampoco vimos temas, entonces yo no sé. Opino lo mismo, Sandra. Además, solo nos quedan 2 clases. Porque pues el martes se supone que quedan las notas, ¿no? Se supone. No, el martes ya deben de estar todas las notas, el martes porque las deben subir a plataforma. Deben de estar las notas el martes. Al profesor como la idea de que si de ya pronto, está la evaluación a los profesores en la plataforma activada. si de pronto el profesor nos pueda evaluar pues directamente o sea, ir como al grano con el tema de los conceptos para saber si nos queda claro o no, que nos evalúe de esta forma para que todos podamos alcanzar, porque yo sé que esta nota es muy, muy importante para muchos de los que aún faltamos. Es que cuesta el 30% del total de la nota. Además de eso, que se basen en los conceptos, pues los que faltan por nota son los que tienen que decir eso, que les pregunten sobre los conceptos de la materia que inicialmente eran 6. Opino igual que Sandra, porque pues si va a hablar del escrito, pues para eso lo tenemos ya hecho y para eso se le va a enviar, ¿no? Y la idea es saber lo de acá Sandra. si nos quedó claro los temas del trabajo, de la materia. Para eso tenemos que preguntarle a él que por favor nos ayude a ver si, pues, o sea, como que en el tema de que nos evalúen sea un poquito más. ¿A ustedes les quedó claro, por ejemplo, los 2 últimos temas que fueron la reforma de la Constitución y las funciones del Estado? ¿Tienen claro eso? Es que eso es lo que toca preguntar. O sea, hemos perdido muchas clases en otras cosas, la verdad, y no sé. Interrumpí un momento porque era mi hijo al que le dio COVID. Solo por eso, para pedirle que me llamara después de que yo termine mi clase. Muy bien, yo prácticamente había rematado lo que sentí la necesidad de decirles. Entonces ahora les pregunto, gastando el menor tiempo posible en ese aspecto, ¿qué queda pendiente de inquietud en ese sentido para que lo toquemos y lo resolvamos? Profe, soy Luz Adriana García. Creo que como la incertidumbre que tenemos todos los estudiantes, la verdad yo no entiendo las funciones del Estado. Francisco está usando... Está hablando su compañera y luego lo haces tú. Di. No, profesor, perdóneme, gracias. Es saber todos los que hacemos falta, que nos ayude el profesor agilizando, porque pues nos queda ya el martes y pues por clase ya hemos visto que no alcanzamos máximo hemos alcanzado 5 compañeros a pasar, pero el resto tenemos como esa incertidumbre de que cuándo va a ser. Ya, por eso seguimos de una vez. Muy bien. Nos gustaría antes del martes, pues como el martes se entregan las notas, pues ya dejar las cuentas como claras y el lunes sea el último día. Sí, realmente sí toca, profe, perdón que interfiera así, pero sí toca antes del martes porque el martes ya deben de estar las notas. Además, puntualmente, pues hablando con el grupo, tocar los 6 temas que inicialmente vimos, porque la verdad yo sé que se debe preguntar sobre todo, pero si realmente tenemos los conceptos básicos de funciones del Estado, de las ramas, porque la verdad, digamos que se va de mucho y por eso hay la confusión al preguntar y al responder. Pienso yo que más que todo al responder los compañeros en eso se están confundiendo un poco porque queremos más esforzarnos en los conceptos reales de la materia y se han perdido muchas clases, la verdad, en otras cosas que se atañen a la materia, pero yo creo que más fundamental que otro es saber los conceptos básicos de la materia que inicialmente hablamos de que eran 6.
6 no. Son muchos más, su merced. Muy bien. El alumno que iba a intervenir, que te estaba interrumpiendo. Soy yo. Es Sí, que es señor. una pregunta que necesito hacer. La verdad, yo no entiendo cuáles son las funciones del Estado. Les dije desde el comienzo del curso que todo lo que el Estado hace se puede comprimir, se comprime en 6 funciones y 5 ramas en mi concepto. Que, a ver, ¿cuáles son esas 6 funciones? La función constituyente, la función legislativa, la función administrativa, la función judicial, la función electoral y la función de control. Todo lo que el Estado hace se encuentra dentro de esas 6 funciones. Y de esas 6 funciones, 3 actúan como ramas constitucionalmente consideradas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y les he dicho, y está escrito en mis libros, que las ramas debieran ser 5, porque coloco como ramas a la electoral y a la de control. De modo pues que eso es básico, y fíjese que es en los temas que ustedes deben ocuparse en esta materia. Y por eso, ahora otra cosa, alguien dijo, aquí nos hemos ocupado esencialmente es del caso del profesor. No, lo que pasa es que es un caso que, como yo lo conozco tanto, lo he expuesto a mis alumnos desde hace unos 15 años mínimo, y ahora en el 2019 escribí el libro, y entonces ahora pueden aprovechar el caso de la mejor manera para aterrizar más la teoría, para complementarla. Bien, entonces continuemos, porque efectivamente tengo que terminar de evaluar a los que no he evaluado entre hoy y mañana, para que nos quede lunes y martes para yo, revisando los trabajos en el fin de semana, entonces preguntarles en algunos casos en los que alcance sobre la sustentación del trabajo y ratificar la nota que les haya puesto. Doctor, esto se me... Doctor, sí. Una pregunta que me surge con el libro, con lo que hemos leído. Porque en vez de dar un gran salto al Estado mundial y una constitución global, empezar por un Estado continental, una constitución regional, para dar un paso? Y ya solo nos quedarían 5 estados y 5 constituciones para en un futuro lograr consolidarlo solo a uno. Porque es que son 200 países y poner de acuerdo 200 países es muy difícil. Es más fácil poner de acuerdo 5 estados. A ver, varias cosas. Esa sola pregunta nos quita un tiempo largo, pero no importa. Es interesante. Acuérdense que el subtítulo del libro es "Dependería de los ciudadanos del planeta". Ahora, las relaciones internacionales y la configuración de la política mundial está dada a través de los estados, pero no de todos los estados.
sino de los estados que son potencias mundiales. Entonces, el orden internacional está dado por dos aspectos centrales: lo que deciden las grandes potencias y las transnacionales, porque el desarrollo del capitalismo ha dado lugar a que aparezcan unas organizaciones económicas internacionales demasiado poderosas que tienen más poder que muchos estados. Entonces, el orden internacional está dado esencialmente por esos dos factores. Entonces, además, las grandes potencias solamente se ocupan de decidir sobre aquellos aspectos en que ellos tienen interés directo. Entonces eso hace que el mundo ande más a la deriva de lo que pareciera. El nuevo orden mundial, que está lejos de que se dé, pero que yo lo avisoro, cómo debiera configurarse, no a partir del poder de los estados, sino a partir del poder de los ciudadanos. ¿Por qué no a partir del poder de los estados, sino del poder de los ciudadanos? Por una elemental razón, mis apreciados alumnos. Porque el poder de los estados se expresa para mantener los líderes de cada estado el poder que ejercen dentro de sus propios estados. Ellos, los líderes de cada estado, no son partidarios de delegar su poder en organismos internacionales. ¿Por qué? Porque lo están perdiendo en su interior. Entonces, el nuevo orden mundial, muy difícil de conseguir y de muy largo plazo, debiera estar establecido no a través del poder de los estados, sino a través de los ciudadanos de todo el planeta, porque ellos sí tienen mucho que ganar unidos. Entonces, como estamos en el Estado-nación, en el Estado nacional que está en crisis por las razones que ya he explicado, usted tiene razón y yo ya lo he explicado en clase y está así escrito en el libro. De este Estado-nación que se comprime en el hecho de que por regla general a cada nación corresponde un estado y a cada estado una nación, debe hacerse el tránsito a un estado regional, como el que han intentado en la Unión Europea. En la Unión Europea empezaron ese proceso una vez pasada la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue a partir de 1945. Llevamos 55 años, 45 no más, del 45 al 2000, son
55 más 20 como 75 años en el proceso de intentar llegar a una constitución de la Unión Europea. Ya tuvieron un proyecto que fracasó. Supongo que hacia el futuro se intentará, así se haya dado el Brexit, que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Entonces, es claro que de un Estado-nación debe hacerse el tránsito a un Estado regional. Entre otras razones, porque si ustedes entendieron, el proceso evolutivo del Estado, cada vez el Estado ha venido aumentando su comprensión territorial. ¿Por qué? Porque eso ha sucedido a medida que ha venido aumentando la globalización. Entonces, entre más globalizado ha estado el planeta, más extensión territorial ha tenido el Estado, hasta el punto de que estamos en el Estado-nación y debemos pasar a un Estado regional, y de ese Estado regional a un Estado mundial. Fíjense que yo tenía afán de seguir evaluando como lo tienen ustedes, pero surgen una serie de inquietudes y de preguntas interesantes como la que ha hecho el alumno, y eso les sirve para entender más la teoría que hemos visto y que ustedes tienen la oportunidad de, no solamente hoy es jueves, de mañana viernes y el fin de semana, de seguir aterrizando para que finalmente entre lunes y martes tengamos la posibilidad, tengan ustedes la posibilidad de aterrizar, de interiorizar mejor estos temas, porque los que no queden interiorizados, esos es como si no hubieran existido, se los he dicho muchas veces. Como si no hubieran existido quiere decir que no se asimilaron y por tanto no se hicieron suyos. Vamos a hacer una cosa, yo mañana no resuelvo preguntas. No me vayan a preguntar mañana, porque mañana lo voy a dedicar todo el tiempo a terminar de preguntarle a los que no les he preguntado, y como ya le hice en el otro curso que es menos numeroso, ya les he preguntado a muchos de los que van bien, pero también a muchos de los que van mal para que mejoren su nota. Yo ya tendría solamente 2 o 3 minutos más, que no vale la pena utilizarlos. Entonces mañana, una vez que ustedes ingresen, abro como siempre el Zoom a las 8 de la mañana, empiezo más o menos 8:10 y todas las 2 horas las voy a dedicar exclusivamente a preguntar, para que mañana no me pregunten, porque es mi obligación cuando me preguntan responderles y resolver las dudas que surgen, entre otras cosas, porque cuando surgen dudas es porque uno está entendiendo el tema. Profe, ¿puedo decirte algo? Dime. Doctor, buenos días. Profe, Dime. Profe, mira, lo que pasa es que pues yo
realmente para mí es muy importante, yo no tengo ninguna nota, para mí es súper importante, como sé que es para muchos de los compañeros, entonces pues estábamos viendo pues que tenemos una idea, no sé qué tan fácil que pues la podamos hacer. Como aún faltamos muchos estudiantes, si de pronto no sé si el profesor tenga la posibilidad de hacer un formulario por Google o algo, por si algunos no alcanzamos a responder. No, mañana ya les dije que no voy a aceptar preguntas por esa razón y mañana les pregunto a todos los que faltan e incluso les voy a preguntar a algunos de los que ya he evaluado. Sí, a pedirle otro favor. No se preocupe por eso. Sí, sí es posible, no sé. Es que digamos, yo en el momento, lo que sé es que para la materia nos debe quedar muy claro todos los temas que usted nos dijo y sé que el libro nos ha servido bastante y lo es, pero quisiera saber si de pronto para que pudiéramos alcanzar todos, pues o sea, hacer como un poquito más explícito en el momento como la pregunta. O sea, me queda claro cuando usted pregunta, sino que como nos enredamos tanto, digamos en el momento de hoy, que era relacionándolo con el trabajo que hicimos, pues en mi caso me enredo, me bloqueo, entonces mientras voy y busco mi trabajo, eso me quita tiempo. Entonces de pronto como que tengamos más claros al momento de responder los conceptos. Hay otro aspecto que no voy a utilizar mañana. Lo que pasa es que yo siempre que pregunto, aclaro y explico. Mañana no lo voy a hacer. Voy solo a preguntar. Ustedes ya deben tener bases para entender que el que responde mal, ustedes ya saben que responde mal. Entonces, como no voy a resolver preguntas mañana y como no voy a corregir al que está equivocado, simplemente le pregunto, pues me va a rendir porque yo me gasto mucho tiempo corrigiendo, porque además he considerado siempre esa experiencia en esto, que si uno no corrige al alumno que está equivocado en una apreciación, entonces él cree que está bien. Solamente me voy a limitar a decirle no es así, sí es así, pero no voy a explicar y ese hecho nos va a permitir preguntarle a muchos alumnos mañana. Doctor, una pregunta. Doctor, Lo que pasa es que nosotros quedamos a medias con la evaluación. Estábamos construyendo la idea de la pregunta, pero su merced dio la pausa y no continuamos. Entonces, ahí la evaluación queda para mañana o ¿cómo hacemos? Sí, señor, queda para mañana, Doctor, sí, señor. Otro tema, le hablan a Najib Smith. Yo soy la persona que le he mandado correos porque tengo como un par de inquietudes con respecto al libro, pues digamos que más allá de las clases con respecto al libro, no sé si me permite unos minutos. No, ya tengo que irme. Mañana, si después de las evaluaciones alcanzamos, con mucho gusto, y si no, lo hacemos entre lunes y martes. Bueno, perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chicos, hasta mañana.